Hermanos míos, Dios les bendiga. En esta mañana y disfrutando de esta bendición de haber amanecido hoy con la fuerza de Dios, con su respaldo, con su presencia, con sus razones vigentes, con la verdad de su palabra impactando desde lo más profundo nuestra vida. Hoy nos presentamos delante de Él en este culto, en este programa dominical. Y en lo personal le doy gracias a Dios por el respaldo que le ha dado a la iglesia en estos días, por el sustento espiritual que tienen los creyentes, por esa capacidad que poco a poco van demostrando que han adquirido para sobreponerse a las contingencias y a las dificultades del momento. Y por eso de aprender a vivir sobriamente en el territorio de las posibilidades que Dios nos da. Así que este culto lo iniciamos con una expresión de agradecimiento a Dios. Dios lo ha hecho posible. Dios ha sido bueno, ha sido grande. Dios ha sido fiel. Así que les pido el favor de que se pongan de pie en este momento y vamos a iniciar esta enseñanza con oración. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle a Dios. Darle gracias por todas las razones que he dicho y las que ustedes tengan que decir. Y pedirle a Dios que nos haga aptos para recibir lo que en el día de hoy Él tiene reservado para nosotros. Él es bueno y quiere decirnos cosas buenas y cosas edificantes para la vida nuestra. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias porque estamos ante ti disfrutando de una mañana de bendición, una mañana especial. Estamos gozosos de saber que contamos contigo. Estamos seguros de que tu presencia está llenando todos los aspectos de nuestra vida y por eso te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que en este momento, ante la posibilidad de ser edificados por tu palabra, abras nuestra mente, despiertes nuestra sensibilidad y nos conviertas en personas aptas para recibir tu palabra. Ayúdanos entonces a tomar la postura de los creyentes, a ubicarnos en la mente, en el espacio físico y en la condición anímica ideal para que tu palabra surta efecto en nuestra vida. Ayúdanos entonces a no distraernos, a no desviarnos de los objetivos centrales de estar en este culto. Ayúdanos a despertar un auténtico interés por esto de ser edificados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que mediante la obra de tu Espíritu y la edificación de tu palabra, de esta jornada salgamos un poco más estructurados, más cimentados, salgamos más crecidos para enfrentar la vida con toda la claridad que deben tener los hijos tuyos. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.
Mis hermanos, esto que estamos tratando de entender en nuestro programa dominical relacionado con el propósito de fondo de Dios, porque uno tiene que distinguir entre los propósitos circunstanciales de Dios y el propósito de fondo. Existe en Dios muchas cosas que Él las va permitiendo en el territorio de nuestras circunstancias existenciales, de modo que mediante ellas nosotros vamos estructurando la vida, vamos ubicándonos en los lugares precisos para que el propósito de fondo vaya teniendo consistente expresión en nosotros y nos vayamos direccionando hacia allá. La gente cree que Dios va arreglando de circunstancia en circunstancia las condiciones de la vida de un creyente para con eso ir construyendo un propósito de fondo. Primero está el propósito de fondo y luego lo que va pasando día a día, que en la sabiduría de Dios y en la capacidad nuestra para entender su interés con la vida nuestra, sus planes, nosotros vamos buscando la mejor ubicación en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Por tanto, lo que importa en todo el ejercicio de la vida de un ser humano es que el propósito de Dios, el de fondo, el propósito definitivo, la razón de ser de todo esto, hacia donde camina todo esto, que lo hemos entendido como el gran plan de Dios, tenga una validez enorme para nosotros y que estemos cada día más seguros de que vamos hacia la meta que Dios se ha propuesto con la vida nuestra. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les decía, hablando de ese proceso de perfeccionamiento al que los creyentes son sometidos a lo largo de la vida, él decía en el capítulo 3, versículo 13, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean ustedes que uno no puede quedarse enredado en circunstancias, sino que uno tiene que tener claro hacia dónde va. Porque es que Dios tiene claro hacia dónde va todo esto. Y si nosotros no nos metemos en la corriente de Dios, nosotros nos podemos quedar enredados en medio de condiciones circunstanciales, a veces ingratas que enredan, a veces muy gratas que enredan lo mismo, y allí atascados se nos va la vida y no llegamos donde tenemos que llegar. Por eso cuando uno logra entender el gran plan de Dios, uno dice, bueno, Señor, me dedico a esto, me aplico a esto, y realmente en eso consiste
la provisión que Dios nos da. Y por eso muchas de nuestras prácticas espirituales se inscriben dentro de ese propósito de fondo de Dios. Recuerden ustedes que el propósito de fondo es que Dios a nosotros nos dio el derecho de ser adoptados hijos suyos solo por su disposición voluntaria, por el puro afecto de su voluntad, dice Pablo en Reina Valera, en Efesios. Dios nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿ya? Porque es que hacia donde tira la vida, hacia donde tira la existencia de las cosas, el perfeccionamiento de la vida en la creación, es hacia el logro de la obtención de unos hijos que en este mundo vayan construyendo su visión y que puedan recibir al final la herencia que Él ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Y por eso estamos metidos en este cuento, porque vamos hacia allá, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las doctrinas que se ajusta a todo este presupuesto y que tiene que ver con una práctica espiritual fundamental de los cristianos es el bautismo. Los cristianos nos bautizamos. Y los cristianos nos bautizamos desde esa perspectiva. Y es que el bautismo sea la expresión de una decisión que nos lleva a cambiar radicalmente los presupuestos de nuestra vida. Venimos a este mundo y la crianza y educación del medio social cultural nos tira hacia objetivos que a veces son buenos, pero que no tienen que ver con el propósito de Dios, el propósito definitivo de Dios, el deseo de Dios de que nosotros hagamos el giro y en cambio de estar buscando las cosas comunes de esta vida, que finalmente desde nuestra condición biológica nos tira hacia la muerte, nosotros comencemos a buscar otro sentido que nos va a llevar a la vida según la Biblia, una forma de entender el plan eterno de Dios, y consiste en que renunciamos a esta forma de vivir común, tomamos la decisión de ajustarnos para vivir conforme a ese propósito de Dios, y entonces todos nuestros planes, todas nuestras actividades, todas nuestras ideas, todo aquello que nosotros hacemos en este mundo, ya lo hacemos en función de esa razón suprema, y ese cambio radical en la vida de un creyente se identifica como un volver a nacer, como un volver a comenzar, como una regeneración, reconstruidos, es decir, como una reelaboración existencial donde se cambia todo para que poco a poco vayamos construyendo con los recursos de Dios la estructura que nos haga aptos para recibir la herencia a la cual Él nos ha llamado a través del Evangelio. Y por eso el bautismo está metido en todo esto. Nosotros nos bautizamos para señalar ese comienzo. Pero quiero que se entienda una cosa importante para que podamos interpretar bien la idea del bautismo. Cuando hablamos de bautismo es necesario que distingamos nosotros
entre el bautismo en agua, que es el bautismo que nosotros realizamos en el simbolismo de ser sumergidos en el agua. Y es un bautismo maravilloso porque es un bautismo en donde hacemos un acto público de testimonio para decirle a las personas que nosotros hemos decidido obedecer al Señor que nos manda a bautizarnos, y al ser sumergidos en el agua, entonces nosotros aceptamos y asumimos la práctica de la vida según la enseñanza del Señor. Pero miren ustedes que ese bautismo en agua no es más que un símbolo, no es más que una figura representativa. Y por eso cuando uno ve en el esfuerzo que se hace religiosamente para llevar a las personas al bautismo, uno ve que a veces el asunto queda reducido a una ceremonia que es bonita, pero que no está resolviendo el problema de fondo. Porque la ceremonia es el acto social de testimonio público. La ceremonia es lo que hacemos como para decirle a todo el mundo: yo estoy vinculándome a esto. Es una presentación en sociedad de decir: yo me hago un cristiano. Pero la ceremonia no tiene poder para elaborar en nosotros una, digámoslo así, una disposición distinta de la de simplemente estar vinculados socialmente a la iglesia. A veces nosotros entramos en conflictos alrededor de las formas de bautismo, de las expresiones que se usan. Nosotros, retomando las expresiones de Hechos, asumimos que nosotros nos bautizamos en la ceremonia pública en el nombre de Jesús, porque como le decimos a la gente en el momento en que los bautizamos, a los que hacemos la ceremonia, somos simplemente personas enviadas por Jesús, pero el que realmente bautiza es Jesús. Así que representándolo a Él, nosotros le decimos a las personas: yo a usted lo bautizo en el nombre de Jesús. Y esto no tiene que ver con fórmula en el sentido de que decir en el nombre de Jesús, decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decir como si el bautismo tuviera la validez de la fórmula. No es la validez de la fórmula, es la honestidad del que bautiza. El que bautiza honestamente le dice a la persona que bautiza: es que yo no lo estoy bautizando a usted porque tenga poder en mí para bautizar, porque yo tenga este derecho que me nace de mí mismo, sino que yo lo estoy bautizando a usted en representación de Jesús, de modo que el que realmente lo está bautizando a usted es Jesús. Por eso lo bautizo en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo 2, cuando le pregunta a la multitud: varones, hermanos, ¿qué haremos? En el momento de la manifestación del Espíritu Santo, que Pedro los convence de haber crucificado al Señor, al Mesías, ellos quieren resolver el asunto y le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ya?, para perdón de los pecados, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, cuando Pedro hace esa presentación,
de la figura del bautismo, Pedro está expresando en la forma más sencilla, en la forma más resumida, la idea del proceso espiritual. Pero entonces, cuando nosotros reducimos eso al bautismo en agua, ¿ya?, y creemos que el bautismo en agua está resolviendo el problema a las personas, estamos cometiendo un error espiritual enorme, porque no le enfatizamos el verdadero fondo del bautismo, que no se reduce al agua, porque el agua no tiene poder para hacer todo lo que se necesita hacer para que una persona reordene su vida. El verdadero bautismo, y lo vamos a ver nosotros en el texto de Primera a los Corintios, en el capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. El verdadero bautismo es un bautismo, Romanos capítulo 6. El verdadero bautismo es un bautismo que se hace inmersos en la personalidad de alguien. El verdadero bautismo es un acto en donde el creyente asume que su vida se sumerge en la vida de otro, ¿ya? Y entonces hay que distinguir esas dos formas de bautismo. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice en este texto, en el versículo 3, él dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Observen ustedes que este bautismo al que se refiere Pablo en Romanos 6 no es la referencia al bautismo en agua. El bautismo en agua es símbolo de este bautismo. Este bautismo es un acto de fondo espiritual, una disposición de conciencia, una actitud de claridad, una visión que tiene un creyente que descubre que de allí en adelante todo lo que le va a mover la vida, todo lo que lo va a motivar, lo va a impulsar en la vida, ya es algo distinto de lo que previamente lo había movido durante todo su tiempo, y se convierte en una persona donde las razones de Jesús, donde las actitudes de Jesús, los criterios de Jesús se vuelven los suyos. Y además de ser una decisión, es una expresión de fe que lleva a la persona a confiar que Dios puede hacer posible esto. De modo que la verdadera expresión del bautismo es el bautismo
en Cristo Jesús. Ahora, no es la idea del bautismo en agua en el nombre de Jesús, porque ese bautismo no le alcanza a resolver a la persona su demanda, su necesidad espiritual, y no alcanza para que desde el punto de vista de la disposición, del compromiso, la persona pueda comenzar a vivir en orden a unos criterios distintos de los que ha tenido durante toda su vida. Entonces uno ve que se hace tanto énfasis en el bautismo en agua que las personas van a los templos, son sumergidos en agua y dicen, yo ya soy cristiano porque a mí me bautizaron. Pero la pregunta que uno tendría que hacer de todas esas personas bautizadas, ¿cuántas han llegado por su claridad, por la orientación que recibieron, por la dirección espiritual que han tenido, por toda la forma como se les fue guiando hacia los objetivos de fondo del cristianismo? ¿Cuántas de esas personas ya fueron bautizadas en Cristo Jesús? Y uno va a descubrir que la diferencia es abismal, de modo que hay muchas personas en una congregación sumergidas en agua que aún no se sumergen y se ocultan para depender de allí en adelante de la vida de Cristo Jesús. No se han sumergido en Cristo Jesús, y ese es el verdadero bautismo. Esa idea la tiene clara la iglesia. El apóstol Pablo por eso dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y por qué hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos aceptado lo que Jesús aceptó, lo que Jesús tuvo que enfrentar. Hemos aceptado que la vida aquí, todo termina con la muerte, todo va hacia la muerte, que por otro lado, ninguna cosecha distinta se puede sacar, a no ser que asumamos la muerte como un hecho y comencemos a vivir en ese propósito de Dios de renacer para una esperanza viva en el espíritu de la resurrección de Cristo Jesús de en medio de los muertos. Piensen ustedes que es como un cambio total de visión, de actitud. Es como una formación de un paradigma totalmente distinto. Y ese es el cambio que uno le ve a las personas en donde Cristo Jesús se vuelve una realidad cotidiana que les va construyendo la nueva estructura para dar la medida de ser los verdaderos hijos de Dios en esa experiencia de la vida a la que se tienen que enfrentar. En el texto de Gálatas, en el capítulo 3, nosotros leemos algo que es interesante en ese presupuesto. Nosotros podemos decir que el ser sumergidos en Cristo Jesús es una condición fundamental, que los creyentes no pueden vivir una experiencia de Dios hasta que esto no se dé como una verdadera experiencia espiritual. En Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 26, dice el apóstol Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oigan eso. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En la realidad de Cristo, en la realidad del logro maravilloso de Jesús, que lo sienta a la diestra de Dios, habiendo resucitado de los muertos, en esa realidad se comienza a construir nuestra vida, y ese hecho de meternos todos nosotros allí, renunciando a todos los presupuestos de nuestra existencia a otro nivel, donde a nosotros se nos valoraba y nosotros sentíamos el valor de nuestra vida alrededor de una cantidad de intereses en los que nuestra visión personal, en nuestra visión social, cultural, familiar, nos indujeron. Hermanos míos, todo eso se depone porque las personas comienzan a vivir ya superando todo tipo de elaboración de identidad común en el mundo, al punto de que en este tipo de experiencia aquí no se deja ver si usted es judío, es decir, si usted ha sido un creyente o no lo ha sido, si usted ha sido una persona rica o pobre, si usted ha sido un esclavo o si usted ha sido libre. Aún más, ya no es tan importante la distinción hombre-mujer en cuanto a nivel social, en cuanto a criterio cultural. Todo eso pasa a un segundo plano porque todos terminamos identificados por una sola verdad que nos resulta el común de todos. Todos terminamos involucrados en la personalidad maravillosa de Cristo Jesús. Ese meternos allí para que lo suyo y lo mío no se vea, sino que solo se vea Jesús. Ese es el bautismo en Cristo Jesús. Por tanto, eso es una iniciativa que nos demanda disposición, mucha claridad, porque estamos sacrificando lo que para el mundo es lo más importante. Esa idea de su identidad individual, esa idea de su valor personal, de sus méritos, de sus derechos, de todas aquellas cosas que se hace merecedor por su esfuerzo. Esa persona depone todo eso para que de allí en adelante todo lo que se vea se identifique exclusivamente con Cristo Jesús. Decisión radical que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Por tanto, hay mucha gente dispuesta a bautizarse en agua, pero la gente no se dispone tan fácilmente para bautizarse en Cristo Jesús. Ese bautismo de agua o en agua solo le da valor, solo tiene valor cuando la persona simultánea o previamente ha decidido que se bautice en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se bautizó en agua hace mucho tiempo, pero que aún está necesitando ser bautizada en Cristo Jesús. No necesariamente tiene que repetir su bautismo en agua, pero sí necesariamente tiene que comenzar a hacer las provisiones para su bautismo de fondo en Cristo Jesús. Y yo creo que en ese proceso debiéramos nosotros hacer una escuela
enorme dentro de la iglesia. Así como le hacemos un programa prebautismal a las personas que vamos a bautizar en agua, y de hecho en la formación que hoy les damos tratamos de despertarles conciencia de la validez del bautismo en Cristo Jesús, porque de otra forma el bautismo de agua no tiene peso, no tiene algún valor. Así hay que comenzar a trabajar a la gente de nuestras iglesias para que comiencen a descubrir que deben tomar la decisión de fondo, ¿ya? Y la decisión de fondo es que el bautismo en Cristo Jesús comience a darle sentido a lo que socialmente hicimos, de bautizarnos en agua. Para el apóstol Pedro, ese bautismo en agua tiene poder por el otro bautismo. Si usted mira en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, la idea de Pedro es exactamente eso, ¿ya? En el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, Pedro está hablando de aquellas personas que vivieron en la época de Noé. Se habla de que Cristo les predicó a esas personas de la época de Noé. Capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La figura del arca, salvando a 8 personas a través del diluvio o en medio del diluvio, el escritor está colocando la experiencia esa en la semejanza del bautismo nuestro. Y entonces, el asunto es que el bautismo que nosotros hacemos ahora tiene el poder de salvarnos, como lo salvó a los 8 el estar metido dentro del arca. Ese bautismo dice en el versículo 21 que corresponde a esa experiencia. El bautismo que corresponde a esto, dice él, ahora nos salva. Y entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Y cuál es el bautismo que salva? El ser sumergidos en el agua, como el arca fue sumergida en el agua. Es que las 8 personas, si hubieran sido sumergidas en el agua, no se salvan, porque el diluvio los hubiera arrastrado. La figura que muestra Pablo es que el elemento protector fue el arca, y como decimos nosotros en un cántico que usamos muchas veces en las ceremonias bautismales, de la misma manera que el arca de Noé sobre las aguas se movía y esas 8 personas estaban allí seguras, hoy nosotros igual nos sucede con Cristo. No es el agua, es Cristo. La protección no la da el agua, por tanto la salvación no la da el agua. La salvación la da Cristo. Por tanto, el bautismo nos salva. Ahora, ese bautismo en agua no tiene ningún poder, dice el texto. Nos salva no quitando las inmundicias de la carne, porque no tiene ningún poder sobre los deseos, sobre las pasiones. Nadie por sumergirse en agua tiene victoria sobre sus deseos, tiene victoria sobre sus pasiones, sobre sus instintos. Eso, el agua no tiene esa capacidad. El resultado de victoria, la salvación, el logro que nos pone por encima de nuestras inmundicias en la carne, es, dice Pedro, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es como
el deseo, es como el anhelo, es como la disposición de una persona que se abre hacia Dios por la claridad que le llega a través, dice el texto, de la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es el anhelo de una buena conciencia hacia Dios. Es como ese deseo de fondo que surge en una persona, es como la actitud dispuesta, es como el compromiso de alguien, y ese es el bautismo en Cristo. De modo que la salvación no es el bautismo en agua. El poder salvador no lo tiene este bautismo. El poder salvador lo tiene el ser sumergidos en Cristo Jesús, porque nos ha convencido el hecho de saber que así como Él resucitó de los muertos, nosotros tenemos capacidad para morirnos en la muerte de Él y resucitar con su resurrección. Y esa es la figura que muestra Pablo en Romanos 6, que identifica la calidad de nuestra decisión. Entonces, no hay nada que se pueda hacer para resolver un problema espiritual a través de una ceremonia religiosa. ¿Ya? La ceremonia del bautismo en agua es una ceremonia hermosísima, pero que nada puede hacer contra las verdaderas necesidades de una persona que necesita asumir el hecho de que él, en sus intereses comunes, termina metido, guardado en la personalidad gloriosa de Cristo Jesús y comienza a darse a partir de esa experiencia, y ese es el poder. Ese es el poder de la inmersión en la persona de Jesús. A partir de allí hay un poder de Dios, hay una fuerza de Dios que lo va despertando a otro nivel de conciencia, que aspira, que quiere encontrar, que quiere lograr, que quiere resolver, que quiere llegar donde Cristo Jesús llegó. Y a partir de eso comienza una manera de vivir totalmente distinta. En Colosenses, en el capítulo 3, Pablo habla de esa experiencia, la experiencia del que sabe que fue sumergido en Cristo y por tanto en su muerte está su muerte, pero también en su resurrección está su vida, y por tanto él se mueve a partir de esa expectativa de resurrección. En el capítulo 3, en el versículo 1, voy a leer otra versión de la Biblia para usar sus términos que de pronto nos den una mayor claridad. En el versículo 1 dice: ustedes han resucitado con Cristo, y coloca eso en términos de admiración. Ustedes han resucitado con Cristo. Es un hecho que nos garantiza el haber creído, es un hecho que nos lo da el bautismo en Cristo. Orienten pues sus vidas hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios. Pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra, porque han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Aleluya, aleluya. Esta es una visión de seguridad que despierta en el creyente como esa capacidad para entender que todo lo otro quedó reducido a nada, porque de aquí en adelante en la estructura de la vida del creyente no opera algo distinto que lo que operó en Cristo Jesús. Porque han muerto y sus vidas están escondidas en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo
la vida de ustedes se manifieste, también ustedes aparecerán llenos de gloria junto a Él. Yo creo que esto nos deja ver que eso de pensar en la eternidad como el presupuesto que Dios ha hecho de antemano, esto no es un sueño. No se puede elaborar como un sueño, como una ilusión. Esto es una cosa de poder. Es una cosa de virtud que viene de parte de Dios. Es como un cambio en el corazón nuestro, en la mente nuestra. Y eso se logra inmersos en Cristo Jesús. Esto es un milagro. Y nosotros todo el tiempo estamos pensando en los milagros que Dios hace sanando nuestra enfermedad y no nos damos cuenta que el gran milagro que Dios hace en nosotros es como llevarnos en Cristo a un cambio radical de pensamiento, a unas motivaciones distintas, a unos anhelos totalmente distintos. Y si eso no es lo que se está dando, hermanos míos, no hemos llegado. Porque esto no es soñar, no es ilusionarnos, no es pensar qué tan bonito es eso, qué tan maravilloso, sino convertirlo en objetivo, en meta, convertirlo en realidad. Que la vamos viviendo todos los días y la vamos afirmando en nuestra cotidianidad. Dice aquí mismo en Colosenses 3, como una decisión nuestra, que de hecho por el solo esfuerzo nuestro no se va a lograr, porque necesita el poder de Dios. En el versículo 9 de ese capítulo 3, en la segunda parte del versículo dice, según esta versión, despójense de la vieja y pecadora condición humana. Despójense. Alguien me podrá preguntar, ¿y cómo lo hago? Pastor, ¿y cómo hago eso? Entonces yo le tendré que responder en la formalidad del principio. Bautícese en Cristo Jesús. Sumérjase en Él, aceptando que Él cope con lo que Él es, con lo que Él piensa, con lo que Él entiende, cope todos los territorios de las expectativas suyas y que Jesús lo sea todo en usted. Dice, despójense de la vieja y pecadora condición humana y conviértanse en nuevas criaturas que van renovándose sin cesar a imagen de su Creador en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Ya no hay fronteras de raza, fíjense que aquí lo dice bien, no hay judío ni griego, no hay fronteras de raza, ¿ya? No hay religión, fronteras de religión, no hay problemas de distinción cultural o condición social, sino que Cristo es todo en todos. ¡Aleluya! Cristo es todo en todo. Ya no pesa nada de lo particular. Cuando nosotros comenzamos a manejar esas distinciones, es que nosotros los colombianos contra esos que son los venezolanos, contra esos que son los ecuatorianos, contra esos que son los norteamericanos. Ese tipo de apreciaciones, hermanos, no, hermanos míos, eso no tienen peso en Cristo. En Cristo no tienen peso. Cuando un hombre se siente superior a las mujeres y las discrimina y les desconoce su lugar de iguales, esa persona no ha hecho nada en su vida, no se ha ajustado nada, no ha recibido el impacto de que el poder de la mente de Cristo le esté manejando su vida.
Cristo nunca vio a las mujeres así. Menos para maltratarlas, menos para golpearlas, para humillarlas, para desconocerlas. Ninguna mujer en el Espíritu de Cristo vería a los hombres con desprecio. De modo que en Cristo no hay ni feminismo ni machismo. ¿Por qué? Porque Cristo lo es todo. Es una experiencia tan extraordinaria que mediante el poder de Dios, la virtud de Cristo repose totalmente en nosotros. La dignidad de ese pensamiento, de esas claridades que habían en Jesús, se manifiesten plenamente en nosotros. Hermanos, eso es una cosa que se logra inmersos en Él. Y nadie es suficiente para sumergirse en Cristo Jesús. Ese es mi anhelo. Esa es mi aspiración. Cuando decido mi bautismo en agua, mi aspiración se expresa diciéndole a Dios, Señor, que Jesús lo sea todo. Que Jesús lo llene todo. Que su pensamiento, que sus intereses, que su deseo, que su claridad repose en mí. Y lo mío comience a perder toda esa vigencia. Que el mundo le da. Espero que Dios nos esté haciendo claro todo esto. Porque necesitamos comenzar muy temprano el curso para el bautismo en Cristo Jesús. Necesitamos hacer ese curso serio, que es un curso de espiritualidad. No es un curso de intelectualidad, de intelectualización, sino un curso de formación espiritual. Nosotros tenemos que entender que todo eso define la experiencia que la Biblia identifica como el nuevo nacimiento. En eso consiste el nuevo nacimiento. En eso consiste la regeneración. En el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, Tito 3. En el versículo 3, el apóstol Pablo, entendiendo todo esto, le dice así a este líder espiritual que se está enfrentando a una congregación muy difícil. La congregación en Creta, en donde la fama de los cretenses, según dice el mismo Pablo, no es una fama muy buena. Y entonces le está diciendo a Tito, usted está allá para formarlos. Y está allá para que se distingan los cretenses y no se siga hablando de ellos lo que se dice. En el versículo 3 del capítulo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, está hablando del gran propósito de Dios, nos salvó. Está hablando Pablo de su experiencia, la experiencia de los creyentes. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ese lavar todo lo sucio, que no lo hace el agua del bautismo, pero es un lavamiento que se da a través del bautismo en Cristo Jesús,
¿ya? Por el lavamiento de la regeneración, y de hecho lo que se sucede en la experiencia de Cristo, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Noten ustedes que son textos muy claros, ¿ya? No hay mérito en nosotros en virtud de un simple esfuerzo. No es el esfuerzo de voluntad exclusivo. Es una voluntad dispuesta alrededor de un presupuesto de Dios que da la garantía. Porque en Cristo Jesús el poder que hay es el poder de Dios. Porque a Él se le entregó todo poder en el cielo y en la tierra. De modo que cuando yo llego a Cristo en la experiencia de unirme corporalmente a Él, todo el poder de Cristo va a reposar en mí y se va a comenzar a manifestar un proceso que da la imagen de un lavamiento, como si me lavaran, como si me limpiaran de toda esa basura que llevo, de todas esas fuerzas pasionales que me arrastran, porque van a comenzando a aparecer motivaciones santas que son las que Cristo permite que se elaboren en mí a partir de su mente y de su espíritu, que me lo entrega como presupuesto para construirme, para hacerme parte de Él mismo, ¿ya? Y eso se da por el lavamiento de la regeneración. Por eso, cuando nosotros escuchamos a Jesús a decirle a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que usted nazca de nuevo. Su religión no le sirve de nada. Sus tradiciones no le sirven. Su educación, que lo hace un rabino, no le sirve. Usted no está logrando nada con todo eso. Usted necesita nacer de nuevo. Todo lo que nace según la carne es carne. Pero si usted tiene la oportunidad de un nuevo nacimiento, usted nace del Espíritu, y ese nuevo nacimiento, que es una experiencia extraordinaria que se da por nuestra aspiración, donde nuestra fe nos mete en la gloriosa personalidad de Cristo Jesús. Entonces, ese nuevo nacimiento los pone a mirar hacia otro lado, los pone a buscar otra cosa distinta y los lleva a entender que si vinieron a este mundo, no vinieron para moverse en el común y en las aspiraciones comunes, sino que hay propósitos eternos de Dios que hay que hacerlos reales todos los días en las actitudes renovadas de un corazón tocado desde la altura de la gloriosa personalidad de Cristo. Esa es la idea que sostiene el principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo el sistema de vida anterior pasó. Todos los intereses, las motivaciones anteriores pasaron. No quiere decir que no sigamos haciendo lo que comúnmente hacemos y que no nos guste hacerlo. No quiere decir que dejemos de trabajar porque ya no nos guste trabajar. No quiere decir que ya no seamos responsables con nuestra vida social, con todas las cosas que tenemos que hacer, sino que todo eso lo hacemos alrededor de una aspiración más grande. No es la aspiración de tener la casa, de tener la finca, de tener el carro. Eso, hermanos, nos llega como bendición de Dios, pero no es el centro eso. Eso son solo herramientas. Ahora la aspiración es que haciendo lo que nos toca hacer, porque somos personas responsables en la sociedad y porque nos gusta comprometernos con la sociedad donde vivimos, haciendo lo que nos corresponde hacer, nosotros estamos buscando algo más grande,
y es el propósito eterno de Dios que se cumpla en nosotros. Por eso no nos detenemos en aspiraciones simples, no nos detenemos en logros temporales, no nos reducimos y nos juzgamos alrededor de si llegan o no, de qué tan rápido llegan, sino que todo lo que hacemos es hacer correctamente lo que debemos hacer, porque lo que estamos buscando está más grande. Cristo nos está llamando desde su logro supremo y desde allá Él quiere que nosotros nos movamos con disposición, con presteza, con ánimo, con entusiasmo a obtener una meta semejante. Así que, hermanos míos, el bautismo en Cristo Jesús es el objetivo del gran plan de Dios. Nosotros no podemos vivir el gran plan de Dios si no somos bautizados en Cristo. En la iglesia necesitamos superar el estadio de lo formal, eso de cumplir con ceremonias y con ritos y comenzar a construir la experiencia de la vida desde donde Jesús la construyó. Jesús no se quedó en un ceremonial. Jesús elevó su vida hacia la claridad de lo que conoció de Dios, de lo que entendió. Y nosotros le damos crédito a todo ese presupuesto que tiene que ver con el programa eterno de Dios. Eso de despertar a esa claridad que Jesús, insisto, le mostró a hombres como Nicodemo. Es que a mí me sorprende esa conversación de Jesús con ese señor, porque es que ese señor está mostrando admiración por Jesús y Jesús no se detiene en recibir la honra de la admiración de Nicodemo, sino que entra a mostrar su preocupación por él. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y usted necesita entender esto. Ahora, si usted lo quiere entender a lo físico, se va a perder. Y usted tiene que saber interpretar espiritualmente esto y necesita meterse en este cuento. Como se lo tenemos que decir a líderes religiosos, como se lo tenemos que decir a gente evangélica que ha vivido muchos años, pero muchos años de vida religiosa, muy bonita a veces, pero sin ningún triunfo espiritual. Todo el tiempo bloqueados por su carnalidad, por sus motivaciones simples, por sus intereses pasionales, por la búsqueda de lo que todo el mundo está buscando y centrados en eso. Y nunca mirar nada trascendente hasta que la muerte les llega y cuando se enfrentan a la muerte no tienen el más mínimo de recursos espirituales para decir, oiga, esto no es nada, porque lo que yo estoy esperando es mucho más grande, más poderoso, más válido. Que llegó la muerte, bueno, ya era tiempo de que acabara mi trabajo, mi responsabilidad aquí. Por lo demás, como dice Pablo, me está reservada la corona de la vida. ¿Ya? Estoy convencido de que si la muerte llega, yo no me voy como un perdedor o como alguien que tiene que soltar lo que es precioso. Yo me voy como una persona en quien por fin se está cumpliendo los presupuestos de su bautismo, de esa decisión de fondo que se tomó cuando se dijo, renuncio a la vida común y me acojo a la vida de Dios en Cristo. En todas esas experiencias hay que vivir una realidad que haga distinción. Por eso yo les quiero dejar la pregunta para todos ustedes, pensando en el gran plan de Dios, en el cual usted debe estar muy interesado en hacerlo realidad
para la vida suya. Pensando en eso, yo le pregunto, ¿usted ya fue bautizado en Cristo Jesús? Lo que usted ha vivido hasta aquí, ¿lo ha hecho a partir de su bautismo en agua? De su ceremonia religiosa, que pudo ser muy bonita e inolvidable. Yo no olvido mi ceremonia. Solo que tengo que decir que cuando me bauticé, yo no tenía ni idea de esto. Lo hice de muy buena fe. Lo hice convencido de que así yo comenzaba a vivir en mi condición de creyente como hijo de Dios. Pero yo no entendía que ese bautismo en agua no lo era todo. Yo creía que lo era y que a partir de allí venían las experiencias. Pero yo no había tomado las decisiones de fondo. Con el tiempo entendí que necesitaba el verdadero bautismo para darle validez a mi bautismo en agua. La pregunta es para usted. ¿Ya hizo ese trabajo? Si no lo ha hecho, yo le aconsejo, acérquese a su líder espiritual y dígale, pastor, estoy en mora de hacer la decisión de fondo de mi vida. Hoy entiendo que lo debo hacer. Hasta ahora no me es claro cómo, pero entiendo que lo debo hacer. Deme todo el respaldo, deme toda la claridad, deme la formación que necesito para ser bautizado en Cristo Jesús. Concluyo con Romanos 6, porque Pablo comienza ese capítulo preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces comienza su elaboración del bautismo en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, no en la simple forma, sino juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el versículo 11 dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta invitación al bautismo es una invitación que hago a la iglesia. No es solo para las personas que no conocen el Evangelio, es para la iglesia, es para nosotros. Y no es a que repitan ceremonia de bautismo. Si usted ya fue bautizado en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, si usted fue bautizado, usted no necesita repetir su ceremonia. Aunque si usted considera que debe hacerlo, no es malo que lo haga dentro de una consideración de su conciencia. Pero de fondo lo que se le está pidiendo es que le dé validez a eso mediante una decisión que es la de fondo, bautizarse en Cristo Jesús. Por eso le pido el favor de que se ponga de pie. A todos les pido que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración.
en este sentido. Porque uno en la vida tiene que ser muy honesto. Esto de tratar con Dios, de nada sirve uno engañarse a uno mismo y estar planteando condiciones que en la práctica no se están llevando a cabo, que no está pasando nada. Si usted reconoce que no está pasando nada, es el tiempo de entrar por la fe a esta aspiración delante de Dios por la resurrección de Jesucristo de en medio de los muertos. Es el tiempo, es la hora, es el día. Por eso tome una decisión. Y alrededor de esa decisión que usted está tomando en este momento, vamos a hacer esta oración. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos permites entender, por esta claridad que abres ante nuestros ojos, por este despertar de sensibilidad. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado y yo sé que tu palabra ha surtido efecto y está tocando las vidas y está despertando motivaciones y está generando ese nivel de confianza en lo tuyo a través de las virtudes de Cristo Jesús. Así que te presento la necesidad de cada uno de mis hermanos alrededor de sus decisiones de fondo. Oh Dios mío, que pasemos del territorio ritual a la experiencia espiritual, que dejemos atrás todo el hecho formal que ha sido bonito y que nos ha despertado un interés como un deseo, pero que no alcanza a resolver nada, porque no estoy moviéndome hacia la decisión de fondo, que es poder ser sumergido en Cristo Jesús, para desde allí comenzar a vivir una vida nueva. Te pido que oigas el clamor de tu pueblo, su necesidad, su angustia, que despiertes en cada uno ese nivel de conciencia y permitas que cada persona comience a tomar decisiones y guía a nuestros líderes, Señor, para conducir a la iglesia hacia esas decisiones de fondo. Ayuda, Señor, a nuestro pueblo, porque necesitamos que el poder de Cristo repose en nosotros y que descansemos en esa plenitud, porque es de su plenitud que tomamos nosotros y gracia sobre gracia. En el nombre de Jesucristo, entonces, entrego la congregación de la iglesia en tus manos, Señor, y te pido que perfecciones esto en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios los guarde y que los lleve en victoria.